Entonces, esta pieza, como podemos observar, es una pieza sencilla, una pieza simple, pero es una pieza para trabajar en torno, es decir, para ser torneada en CNC en este caso. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer nosotros antes de agarrar una máquina CNC? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber qué herramientas de corte vamos a utilizar, es decir, cuáles son los buriles que vamos a utilizar. Entonces, en esta pieza podemos observar que solamente vamos a hacer cilindrado y refrentado. Es una pieza altamente simple, ¿verdad? Tiene 70 milímetros de longitud, esta parte mide 20, tiene un diámetro de 45 y un diámetro de 50. Entonces, lo primero que tenemos que definir nosotros es la herramienta de corte que vamos a utilizar. Entonces, la herramienta de corte que utilizaríamos sería la herramienta 1, que es la del cilindrado normal. La herramienta T1D1 se le conoce en CNC. En CNC van por números, es decir, la herramienta T1D1 sirve para cilindrar en este caso. La herramienta T2 sirve para otro proceso. La herramienta T3 podría ser una broca, por ejemplo. La herramienta T4 podría ser una herramienta para roscar, para hacer roscas, pues. La herramienta T5 puede ser una herramienta para hacer ranuras y así. Cada herramienta de corte para cada proceso tiene un número y eso va a depender del tipo de maquinaria CNC que hay. Por ejemplo, la que está en el colegio es, tiene una torre de herramientas de 8 herramientas, si no me equivoco, 8 o 7. Entonces ahí hay montadas 8 herramientas de corte, entre ellas 2 brocas y una broca de centro. Entonces nosotros ya definimos que necesitamos la herramienta 1 para hacer esta pieza. Entonces ya sabemos, ya tenemos en nuestra cabeza y eso uno lo lleva escrito a mano en un papel, herramienta 1, o sea T1D1, así se le conoce en este programa. Muy bien, ahora otra cosa que tenemos que definir es, o que tenemos que saber, es el tipo de material con el que se está trabajando. Materiales pueden haber una gran cantidad diversa de materiales, acero de tal dureza, puede ser teflón, diferentes tipos de materiales. El teflón es una especie de plástico que parece plástico, pero tiene otras características térmicas, sobre todo. Resiste el calor, resiste los golpes. El teflón es una especie de plástico en el cual nosotros podemos trabajar en el torno o en la fresa. Para que se hagan una idea de lo que es teflón, de lo que estoy hablando. Pueden trabajar en aluminio, en bronce, una gran cantidad de materiales con los que se puede trabajar. Entonces, lo primero que nosotros definimos o tenemos que saber, pues, es qué tipo de material es. Entonces, vamos a suponer de que este es un acero estándar, pues, que no requiera mucha complejidad, un acero normal, un acero de máquina normal. ¿Para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para nosotros determinar las revoluciones por minuto que le vamos a ubicar al mandril. Acuérdese que estas máquinas trabajan con movimientos circulares. Entonces nosotros en el CNC nosotros decidimos cuánto exactamente le podemos poner. Por decir algo, si le queremos poner 500, 1000, 1200, hasta 5000 revoluciones por minuto. 5000 revoluciones, usted imagínese un esmeril a esa velocidad girando. O sea, una velocidad altamente rápida. Entonces nosotros, basándonos en el tipo de material y en el diámetro de la pieza, nosotros elegimos las RPM que nosotros le queremos poner, pues. Pero tiene que haber una normalización. También nosotros tenemos que definir el avance con el que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es el avance? El avance es el movimiento que hace el buril, tanto en longitudinales a lo largo de la pieza, y transversal. Entonces imagínense ustedes que este cursor que yo estoy moviendo ahí sea el buril. Entonces usted le puede dar un avance rápido, el buril se va a mover rápido, y eso me va a generar a mí que la pieza esté rayada.
Mientras que si nosotros movemos el buril a una velocidad bien despacio, es decir, con un avance lento, la superficie me va a quedar con una, hasta, ¿cómo se llama? Pulida nos puede quedar la superficie. Mientras el avance es más pequeño, la superficie de la pieza nos va a quedar mejor. Y si el avance es más rápido, la superficie no nos va a quedar en excelentes condiciones, sino que va a quedar hasta rayada. Entonces, todos esos criterios nosotros tenemos que tomarlos en cuenta antes de empezar a trabajar en CNC. Entonces, en CNC nosotros primero trabajamos la programación a mano. A mano quiere decir con un papel, pues, con un papel y un lápiz. Y después pasamos a la computadora. Ya cuando estamos en la computadora, nosotros hacemos la respectiva simulación de los procesos. Y si en la simulación no nos tira ningún error o ninguna colisión, entonces es ahí donde nosotros nos vamos a la máquina, al centro de maquinado. Ya en el centro de maquinado nosotros ubicamos la pieza de acero o de aluminio, de lo que sea, y ahí ella trabaja por sí sola. Todos los procesos que hacíamos a mano antes en los tornos convencionales lo hacen en CNC. Entonces, muy bien, ya definimos qué cosas. Definimos que la herramienta va a ser la 1. Vamos a definir que las RPM, yo le puse 1000 revoluciones por minuto, por decir un número. Acuérdense que aquí estamos solamente haciendo un ejemplo. Cuando lo hagamos real allá en el colegio, pues ahí sí vamos a tomar en cuenta las medidas más precisas y certeras. Entonces, muy bien. Ahora, ¿cuál sería el segundo paso que es obligatorio hacer? Sería ubicar los puntos por los cuales va a moverse la herramienta de corte. Por ejemplo, el primer punto que a mí me interesa en esta pieza es el punto 0 pieza. ¿Cuál es el punto 0 pieza? Es exactamente este punto de aquí, la mitad de la pieza. La mitad de la pieza sería la mitad de la pieza, ponemos aquí, y del punto 0 del mandril hacia la derecha hay 70. Ese sería el eje longitudinal Z. El eje Z va longitudinal y el eje X va transversal, es decir, atraviesa la pieza a lo transversal de la pieza. Entonces, en este punto, nuestro punto inicial, o sea, nuestro 0 pieza, que sería 0,0. Esto es entre paréntesis. Ese es el punto 0,0. Ese es el punto 0,0. Que sería exactamente, voy a tratar de dibujarlo aquí con un puntito para que lo miren mejor. Sería exactamente aquí, ¿eh? En ese punto, sería el 0, 0. 0 para X, X va a ser el 0 de la izquierda y la Z va a ser el de la derecha. El de la izquierda es X y el de la derecha es Z. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el siguiente punto que me interesa a mí en esta pieza? Sería este punto de aquí. Y ese punto, ¿qué coordenada es? Sería la coordenada del diámetro, o sea, 45 en X, coma, y en Z va a ser 0. Ya les explico por qué. Porque en este punto el punto se movió 45, que es el diámetro, pero en Z no hizo ningún movimiento. Es decir, si nosotros nos hubiésemos movido del punto hacia la izquierda, entonces el Z cambia. O si nos hubiésemos movido del punto hacia la derecha, entonces también ahí el Z cambia. Pero en este caso no. Entonces por eso es que el 45, que es el valor de X, la coordenada de X, se movió hacia arriba
pero en Z no hubo ningún movimiento. Entonces nos queda 45 y 0. Ahora, el siguiente punto sería este vértice de aquí. Vértice es la esquina, ¿verdad? Ahora, ahí en este punto, ¿qué coordenada es? Sería la coordenada. Aquí siempre me equivoco con esto. Sería la coordenada en X no se mueve, es decir, siempre va a ser 45, pero en Z sí se movió. Y si nosotros nos fijamos en esta cota que está aquí, es 20. Entonces vamos a escribir negativo 20. Es decir, que se movió. En Z se movió 20, pero negativos. Tenemos que ir haciéndonos esa idea que del punto 00 hacia la izquierda, los Z van a ser negativos y del punto 00 hacia la derecha van a ser los Z positivos. Los Z son en el eje longitudinal de la pieza, es decir, esta línea roja que está aquí es el eje longitudinal. El eje transversal sería hacia arriba y hacia abajo. Ahora también, si nosotros nos movemos del 0 hacia abajo, sería negativo para X, pero en este caso no nos hemos movido del 0 hacia abajo. Permítame acá. Entonces este lo vamos a dejar por aquí. Ahora, siguiente coordenada sería el siguiente vértice, sería este punto de aquí. ¿Y cuál es esa coordenada? Vamos a ver si me están poniendo atención. ¿Cuánto sería esa coordenada ahí? En esta esquina. A ver, lo quiero escuchar. Parece que tenemos 3 Moisés, Nelly y Jonathan, parece que están ahí. ¿Cuánto sería? Si ustedes se fijan, se movió en X. 50. 50, el diámetro de 50, ¿no? Sería el diámetro de 50 porque se movió hacia arriba. Y en Z va a seguir siendo negativo 20 porque en Z no se movió. Entonces esa coordenada va a ser 50 negativo 20. Y por último, la última coordenada sería esta esquina al final de la pieza. Entonces ese punto, ¿cuánto sería esa coordenada? Sería en X 50, porque si ustedes se fijan no se movió en el diámetro, pero sí se movió en el eje longitudinal. ¿Cuánto se movió en el eje longitudinal? Bueno, lo que dice en la cota, ¿no? Sería 70. Entonces ese punto sería negativo 70 en Z. Y ahí lo que acabamos de hacer en este momento fue ubicar los puntos por donde la herramienta de corte se va a mover. Ahora, hay un detalle que la herramienta de corte no es que se va a ir de este punto hasta este y después va a cortar todo esto y después cortar para arriba, no. Simplemente lo que estoy viendo yo es ver los lugares o los puntos donde se va a mover la herramienta de corte. Pero la herramienta de corte no se mueve de esa manera. Voy a buscar alguna. Permítanme, quiero mostrarles. Vamos a ver esto. Aquí. Permítanme aquí que esto. Quiero que miren cómo es la. Bueno, usted imagínese que este cursor es la herramienta de corte, ¿no? No sé si lo logran ver, que se mueve. Entonces, ¿qué movimientos tiene que tener esta herramienta de corte para empezar a cilindrar? Lo primero es que va a cilindrar en este sentido, ¿eh? Es decir, se va a mover a lo largo del eje de la Z. El eje de la Z es el eje, este rojo que está aquí, es el eje Z. Entonces ella se va a ir moviendo en este sentido, ¿eh? Para poder cilindrar esta pieza y poder llegar hasta diámetro 45. Entonces, muy bien, una vez que nosotros hemos definido las coordenadas, vamos a empezar a programar y lo podemos hacer ya sea a mano, es decir, a mano con un papel aparte, o lo podemos hacer ya directamente en el simulador, que en este caso yo ya tengo uno abierto, un simulador abierto aquí.
Entonces lo vamos a hacer desde cero para que lo vean. ¿Cómo lo hago yo con el simulador? Vamos a abrirlo con el simulador. En el colegio también hay un simulador, hay una computadora y está la máquina CNC, que se le llama centro de maquinado. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto nuevo, que va a ser la pieza que estamos trabajando. Acá seleccionamos fresa y torno. Entonces vamos a seleccionar donde dice torno. Y vamos a seleccionar la que dice Sinumeric. Sinumeric, ¿qué son todas estas cosas que aparecen aquí? Son lenguajes de programación. Por ejemplo, Favor es un lenguaje de programación. Es como quien dice un idioma. Así como usted habla inglés, habla español, alemán, francés, etcétera, etcétera. Entonces, cada fabricante hizo un lenguaje de programación diferente. Lo que hicieron en la tarea la semana pasada, que eran los códigos G y códigos M, esos son lenguajes de programación. Es con lo que usted le da a la computadora órdenes de lo que usted quiere hacer, cilindrar, poner revoluciones a tanto, poner un avance a tanto. Entonces, en este caso, Sinumeric es un lenguaje de programación y es una marca también de fabricantes de CNC. Entonces, le vamos a dar ahí a aceptar. Fanuc es otra marca, otro lenguaje de programación, y Fagor también. Hay más, hay muchos más. Hay unos japoneses, chinos. Muy bien, aquí simplemente vamos a escribir un nombre cualquiera. Podemos poner clase 1 para que usted la guarde ahí y sepa qué trabajo está haciendo. Entonces, si ustedes observan, esta es una pieza cilíndrica, es para trabajar en torno. Tenemos esta vista que es en 3D y esta vista en 2D. Entonces, muy bien, lo primero que tenemos que hacer es definir algunos parámetros, como por ejemplo las herramientas, los puntos cero. Por ejemplo, aquí donde dice máquina, perdón, donde dice bruto. Bruto se refiere a pieza en bruto, es decir, la pieza entera sin ser maquinada. Entonces, en este punto nosotros definimos cuánto va a ser el Z máximo, o sea, la longitud máxima. El Z, acuérdese, el Z es el eje longitudinal. Entonces, según nuestra pieza, el Z máximo es 70. Entonces, vamos a ubicar esa medida. Vamos a ubicar 70 en Z máximo y diámetro. Según nuestra pieza, el diámetro es el diámetro máximo, ¿verdad? Es 50. Entonces, nosotros vamos a escribir aquí 1 milímetro más. Vamos a escribir 51. Porque vamos a cilindrar para dejarlo a 50. Muy bien, el siguiente paso es orígenes de programa, y en este orígenes de programa nosotros vamos a ubicar los puntos cero, tanto de la pieza como de la máquina. Por ejemplo, aquí dice G54. ¿Qué significa? Si ustedes buscan la tabla de los códigos G54 significa decalaje de origen 1. ¿Qué significa decalaje de origen 1? Significa de que si yo escribo que aquí, por ejemplo, donde dice cota X, yo escribo 100, la herramienta de corte se va a ir a ese punto 100. Y si yo escribo aquí en la cota Z, escribo 50, entonces se va a ir a 100 y 50. Entonces, ¿qué es lo que hay que escribir en este lugar? Hay que escribir 0 y en Z también. No, perdón, en Z vamos a escribir la longitud total, que en este caso nuestra pieza es 70. ¿Para qué? Para que la herramienta de corte se ubique en el aquí, en 0 y 70 positivo. Es decir, se va a ubicar aquí. Si nosotros escribimos en esta parte, escribimos 0 y 0, la herramienta se va a ir a ubicar en medio de la pieza, entonces ahí va a haber una colisión. Colisión quiere decir un choque, pues. La herramienta se va a ir encima de la pieza y se va a quebrar todo eso ahí. Entonces no podemos permitir ese tipo de errores. Muy bien, ahora en esta parte donde dice herramientas,
Es aquí donde nosotros tenemos todo el juego de herramientas que este programa CNC tiene. Por ejemplo, la herramienta 1 dice desbastar exteriores. Aquí está la figura, ¿me? La figura del buril. La siguiente es desbastar interiores. Tenemos una de tronzado, una de ranurado de interiores, rosca exteriores y rosca interiores. Nosotros podemos agregar más herramientas, solo que no las necesitamos ahorita. Entonces nos vamos a quedar con la herramienta 1, que es la herramienta con la que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, entonces una vez que hemos definido la pieza en bruto, hemos definido los orígenes del programa y las herramientas, vamos a darle guardar y luego salir. Entonces lo que acabamos de hacer es definir esos parámetros. Muy bien. Permítanme que me están mandando tareas los de segundo. Ahora, una vez que ya hemos definido eso, empezamos a programar. Y le vamos a dar clic aquí donde dice editor. Le damos clic donde dice editor. Y es aquí donde nosotros vamos a ir escribiendo paso a paso las órdenes que nosotros necesitamos. Por ejemplo, permítanme aquí buscar lo que es la lupa para que ustedes lo vean mejor ahí en su celular. Aquí. Mire, por defecto, esta aplicación o este programa nos indica que el primer paso o la primera orden que nosotros damos es un G54. ¿Y qué es un G54? Es un decalaje de origen 1. ¿Dónde estaba ubicado ese decalaje de origen 1? Lo dejamos en la cota X 0 y en la cota Z 70 positivo. Muy bien, siguiente paso, G95, ¿qué significa? Usted tiene que tener a mano la tabla de códigos, porque uno de los puede aprender también, ¿va? Pero también puede tener la tabla, es decir, la fotocopia, pues, a mano para ir viendo qué necesita. Entonces, si nosotros observamos la tabla G95 significa avance en milímetros por revolución. F, ¿qué significa? F es el avance. ¿De cuánto? En este caso, la computadora ya lo tiene programado a 0.04. Nosotros lo podemos modificar perfectamente. 0.5, 0.1. Mientras más grande es, va a ir más rápido y mientras más pequeño es, va a ir más lento el avance. Eso va a depender de si estamos desbastando o si estamos dando un pulido. Pero en este caso, como solo estamos dando un desbaste, lo podemos dejar en 0.5, por ejemplo. Ahora la S, que significa las revoluciones por minuto. En inglés viene de speed, eso ya lo vimos en la clase anterior. La S significa speed en inglés y en español viene siendo velocidad. Entonces podemos escribir 1000, 1200. Lo modificamos. T1 de 1 es la herramienta de corte. Y M4 es un código M que significa encender el lucido en sentido opuesto al reloj. Es decir, de izquierda a derecha. En sentido opuesto sería de izquierdas a derecha. Es decir, bueno, eso significa M4. Con M4 encendemos el lucido. Siguiente orden, ¿cuál va a ser? La siguiente orden va a ser mandar la herramienta de corte de manera rápida al cero pieza. ¿Y dónde es el cero pieza? El cero pieza ya lo definimos en los puntos. El cero pieza ya lo definimos y es en el punto 00 acá, en esta pieza. Entonces vamos a escribir ahí vamos a escribir G0, que significa G0, significa marcha rápida o avance rápido. Significa que la herramienta de corte se va a ir con un movimiento rápido y constante al punto donde nosotros digamos. Es decir, yo lo voy a mandar a X52 y Z1 positivo. ¿Qué es lo que hice yo ahí? Lo que hice yo ahí fue mandar la herramienta de corte
¿A qué punto? Lo mandé al punto 50 y al 1 positivo, más o menos, que lo voy a dibujar. Más o menos nos quedaría la herramienta aquí en este punto, ¿eh? Afuera de la pieza. Yo doy esa orden y ahí la coordenada, ¿cuál es? Es la coordenada que acabo de escribir allá, que sería x52 o 51. Lo que quiero yo es que me quede fuera de la pieza. Y positivo 1 para z. Entonces esa coordenada es exactamente aquí en este punto y está afuera de la pieza. ¿Por qué razón muevo yo la herramienta para ese punto? Porque nosotros no podemos meter la herramienta de un solo, es decir, de una sola vez en la pieza de trabajo. No podemos hacer eso. Tenemos que primero acercarla y luego meter corte. Y eso lo hacemos en el torno convencional también. Es decir, nosotros no metemos el corte de un solo bombazo, sino que primero acercamos la herramienta y luego metemos el corte despacio. Entonces, por esa razón, esta coordenada va a ser Z52 y, perdón, X52 y Z1. Muy bien. Siguiente paso. Podemos mover nosotros la herramienta y acercarla más a la pieza, siempre con un G0. El G0 significa marcha rápida, o sea, movimiento rápido de la herramienta de corte. Entonces lo vamos a mover ¿a qué punto? Al punto X. Acuérdense que la pieza en bruto tenía X51, entonces la vamos a dejar prácticamente sobre la pieza. X51, Z0. Es decir, ahí ya pegamos, prácticamente pegamos la herramienta con la pieza. Y si lo queremos ver, este proceso lo podemos ir viendo ya en la simulación. Vamos a guardar aquí y salir. Entonces quiero que vean el proceso de simulación. Esos 3 pasos que hicimos ahorita lo podemos ir viendo ya aquí en la simulación. Miren. Ahí está. Esos 3 pasos que hice fue esto. Llamar la herramienta de corte y ubicarla exactamente en el punto, ¿no? Prácticamente ahí estamos rozando nada más. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir con la programación. Vamos a seguir con la programación para que ya vayamos metiendo un corte por lo menos. Aquí. Ahora podemos meter un corte, pero ya cuando nosotros ya vamos a meter corte, utilizamos G1. ¿Y qué significa G1? Significa interpolación lineal. Es decir, que la herramienta de corte se va a ir moviendo de manera lineal según las coordenadas que nosotros ubiquemos acá. Por ejemplo, si queremos hacer ya el primer corte, tendríamos que ubicar la coordenada en X en el punto 51. Vamos a hacer un corte pequeñito. Z negativo 0.5, negativo 0.5. Y en el siguiente corte lo vamos a mover hacia abajo. Es decir, vamos a hacer un refrentado. Entonces escribiríamos X negativo 0.5, Z negativo 0.5. Entonces vamos a ver cómo lo hicimos. Guardamos aquí, le damos salir y vemos el proceso de simulación para que ustedes observen cómo es el refrentado que acabamos de hacer. Le damos acá donde dice marcha. Miren. Ahí refrentamos. ¿Cuánto le quitamos? Bueno, le quitamos prácticamente medio milímetro. Ahí le quitamos medio milímetro. Entonces ahora seguimos programando. Programar significa escribir todas esas órdenes. Lo que estamos haciendo de escribir G1, G0, escribir las coordenadas, todo esto que estamos haciendo, a este proceso se le llama programación. Programación en CNC, ¿va? Porque hay otro tipo de programación. Muy bien, entonces como en ese punto
estamos prácticamente en la mitad de la pieza, entonces tenemos que mover la herramienta de nuevo hacia arriba, siempre con G1, y la vamos a mover a X52, Z, negativo 0.5. Ahí lo que hicimos fue levantar levantar la herramienta. Muy bien, ya refrentamos. Ahora, ¿qué es lo que sigue cuando uno ya hizo el refrentado? Bueno, lo que sigue es cilindrar la pieza. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a cilindrar la pieza. ¿Y a qué coordenada vamos a mandar la herramienta? La vamos a mandar con un G1 siempre. A X, no, aquí sería con un G0, porque está en el aire. Cuando la herramienta de corte está en el aire, no va haciendo ningún corte, entonces podemos utilizar el G0. Pero cuando la herramienta va a cortar, tiene que ser G1, G2 o G3. Esos dos códigos los vamos a ver más adelante. Entonces vamos a escribir X52, Z1 positivo. Es decir, ahí nos salimos de la pieza. El siguiente sería X0, G0, perdón, X. Vamos a meter el primer corte, X50, Z, negativo 20, según nuestra pieza. Según nuestra pieza, va a ir desde este punto hasta el negativo 20. Entonces eso lo vamos a escribir ahí. Ya lo escribimos. Y quiero que lo veamos para que ustedes miren cómo es que realiza el corte. Para que ustedes lo miren ahí. Que bueno, y esto se está grabando, ahí lo van a ver también después. Damos clic en marcha. El primer paso que hace es refrentar. Luego se eleva la herramienta. Busca su posición. Miren, ahí tenemos un error. Ahí tenemos un error porque el corte tenía que venirse desde este punto aquí hasta acá. Entonces es en esta parte en la simulación donde nosotros vemos ese tipo de errores. Ya se imagina usted con la pieza montada y que le surja ese tipo de error. Entonces ahora corregimos eso, vamos a editor y vamos a ver cuál es el problema. Aquí en editor le voy a dar un zoom aquí. Aquí nos movimos 0.5. Aquí nos podemos mover de un solo a uno positivo. Esto nosotros lo podemos modificar a nuestro antojo. Voy a borrar este porque ya está repetido. Ya. Aquí teníamos que movernos en X50, Z1 y luego nuevamente con un G1, X50, Z negativo 20. Ahí sí, ya lo vamos a ver. Guardamos, le damos salir y vamos a ver nuevamente la simulación. Entonces el trabajo de CNC es bastante tedioso y complicado porque no nos podemos equivocar. Si nos equivocamos en un número, se arruina toda la pieza. Y por tal razón está mala la pieza y sacar. Ahí está, miren, ahí metimos un corte. Ahí está. Entonces ahora seguimos con los siguientes pasos. Hay que hacer varias repeticiones para poder eliminar toda esa parte. Si medía 50 de diámetro y el otro mide 45, significa que tenemos que quitarle 5 milímetros, o sea, hay que hacer 5 pasadas. Entonces sigamos. Sigamos. Con G1, ¿qué les dije que significaba G1? Vamos a ver si están en clase. A ver, Moisés. Sí, que es el que hace el avance de corte, ¿no? G1 es O no. el que corta. G1, bueno, Sí. G1 literalmente significa interpolación lineal, pero sí, con G1 nosotros vamos a cortar. Cuando está fuera de la pieza utilizamos G0, cuando está
dentro de la pieza, o sea, cuando vamos a cortar, pues utilizamos G1, pero cuando va a hacer cortes lineales, en línea recta. Si queremos hacer un radio, ya no es G1, sino que es otro código. Entonces, muy bien. Con G1 nosotros vamos a mover hacia arriba la pieza, es decir, a X52, Z negativo 20. Nosotros levantamos la herramienta de corte. Ahora con G0, como ya está en el aire la pieza, la de la herramienta, entonces podemos utilizar G0 y vamos a mandarla a X52, Z1 positivo. Lo que hicimos fue mover la pieza hacia el lado derecho. ¿Hacia qué lado derecho la movimos? Ya les voy a explicar aquí. Nosotros movimos la pieza aquí, a este punto afuera, al 52,1, es decir, la herramienta de corte, o sea, el buril está fuera de la pieza. ¿Para qué la movemos afuera? Para volver a meter otro corte. Entonces hacemos el siguiente paso. Ya sería con G0 también, porque vamos a darle la medida. Sería a X, si estamos en 50, le vamos a dar a X. De un solo le vamos a meter 3 milímetros, de 50 a 47. Vamos a meter 3 milímetros de corte de un solo bombazo. Z1, G1, X47, Z negativo 20. Aquí ya nosotros vamos a meter el corte, ya lo vamos a ver. Vamos a darle guardar, le damos salir y vemos la simulación. Vemos la simulación para que observe, ya hicimos otro corte más. Miren, el primer paso es refrentado. Es que en la simulación se va desde el principio. Hace el primer cilindrado, se levanta, luego hace el otro cilindrado y hasta ahí llega. Entonces, muy bien. Continuamos programando. Entonces nos vamos a editor. Ahí en el colegio lo hacemos primero, lo hacen los muchachos lo hacen en su cuaderno, pues el ejercicio lo hacen en su cuaderno. Hasta por último se mete en el simulador. Muy bien. Permítame ver esto aquí. Siguiente paso sería levantar la herramienta con G1. Nos mandamos a X52 otra vez y Z negativo 20. Con G0, porque la herramienta ya está fuera de la pieza, la mandamos a X52, Z1 positivo. Otra vez la mandamos hacia la derecha. Nuevamente con G0 vamos a aplicarle el corte. Si estaba en 47 le vamos a bajar a 45, porque es la medida que nosotros queremos dejarle, a 45 de diámetro. Ahora sí, con un G1, porque vamos a meter corte, utilizamos G1, que significa interpolación lineal. Escribimos X45 en el mismo diámetro, pero la medida de Z va a cambiar, negativo 20. Entonces, veamos esa pequeña simulación. Nosotros podemos ir viendo por cada paso, podemos ir viendo la simulación o hacerla toda de un solo y verla completa, ¿va? Pero en este caso, como estamos aprendiendo, entonces usted está aprendiendo, tiene que irlo haciendo paso a paso. En el caso mío, que yo ya puedo, yo la hago toda de un solo y después miro si hay detalles. Observan el primer corte, segundo corte de 3 milímetros y el último corte de 2 milímetros. Ahí está. Entonces, en este punto, este diámetro ya tiene 45. ¿Qué significa? Que aquí ya no le vamos a meter corte. Entonces, vamos a darle editor, porque vamos a seguir programando. Y vamos a terminar con ese cilindrado. Terminamos con este cilindrado. Con un G1 vamos a levantar la herramienta X52 Z negativo 20. Con un G0 ya la herramienta está fuera de la pieza. Con X52 Z1 positivo. En este punto no lo vamos a mandar a 1 positivo porque lo vamos a mandar muy largo. Lo vamos a mandar a X negativo 20. Ya está. No, ahí lo vamos a dejar.
vamos a dejar a X52, Z negativo 20. Ahí está. Vamos a dejar a X52, Z negativo 19, un poquito atrás. Ya les voy a explicar por qué. Ahora vamos a meterle el cilindrado del otro diámetro grande, que era el de 50. Entonces vamos a escribir G0 X 50. Vamos a meter un solo corte. Z negativo 70, que es el total. Entonces veamos cómo va a ser la simulación en esta parte. Aquí le damos marcha. Hace el primer refrentado. Hace el primer cilindrado, que era de 1 milímetro. Le quitamos ahí. El siguiente es de 3 milímetros. Y el último era de 2 milímetros. Entonces ahí ya dejamos cilindrar la primera parte. Miren, si ustedes se fijan, hay un error. Ahí está malo. Entonces vamos a revisar cuál es el error. Vamos a revisar cuál es el error. Porque eso no puede suceder. Eso ahí está malo. Aquí vamos a ver qué pasó. Estábamos en G0, X45, Z1, G1, X45, Z20. Permítame. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ir analizando paso a paso, ¿eh? Vamos a ahorrar este último. Y este también. En este punto de aquí, donde dice X52, Z negativo 20, nosotros levantamos la pieza. Entonces, yo necesito volverla a bajar a Z50, a X50, perdón, con un G0, la ubico en X50, Z negativo 19. Ahora con G1, ahí es donde meto corte, X50, Z negativo 70. Aquí estamos en el punto de arriba, muy bien. Le damos guardar y vamos a ver en qué cambia. Ahora, esta es una pieza simple. Imagínese usted una pieza que lleva varios procesos. Usted puede estar toda una mañana, usted solamente programando. Si es posible, todo un día. Entonces, este trabajo de CNC son bien pagados. Bien pagados quiere decir que usted, si usted trabaja en CNC, va a ganar bien, pues, en comparación a una persona que trabaja en entornos convencionales. Mira, está cilindrando ya. Ahí terminamos. Entonces, ahí terminamos ya con esta pieza, pero todavía la programación no la hemos terminado. Tenemos que terminar sacando la herramienta de corte de ese lugar. Es decir, la vamos a mandar a X. Permítanme, la vamos a mandar a X, siempre con un G1, a X52, Z negativo 70. Y luego con G0, que significa marcha rápida, la podríamos mandar a X100, Z50. Es decir, mover la herramienta de corte lejos de la pieza. Y para finalizar, nosotros vamos a utilizar un código M. Podemos apagar el usillo con M5, que significa apagar el usillo. Y por último, con M30 nosotros le damos fin al programa. Con M30 nosotros le damos fin al programa. Le damos guardar. Miren esta piecita cuántos pasos tiene. Y si ustedes ven que si uno se equivoca en un número que sea o en un signo, si ponemos en vez de ponerle negativo, le ponemos positivo, está totalmente mala la pieza. Entonces es ahí de la importancia de los signos. Si usted se acuerda cuando llevó matemáticas.
que usted le decía al profesor, pero ahí solo es un signo, profe, pues no un signo se equivoca todo. Entonces, veamos la simulación. Ya por último, hacer el primero el refrentado, luego el cilindrado de 1 milímetro, el segundo cilindrado de 3 milímetros. En este cilindrado ya lo dejamos a 45. Hacemos el último cilindrado, ahí solo le quitamos 1 milímetro. Tenía en bruto 51, ahora la estamos dejando a 50. Movemos la herramienta y finalizamos por RAM. Y aquí terminamos. Partiendo de esta pieza ya la hicimos, ¿me? Ya hicimos esa pieza.